Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la cuarta parte de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en los edificios, museos y calles de la Ciudad de México, donde hay muchos misterios que estoy seguro que los sorprenderán. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Beto y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví cuando fui guardia de seguridad en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Todo comenzó hace unos 15 años aproximadamente. En ese entonces apenas comenzaba mi camino en esta profesión, ya que mi primer empleo había sido en un mercado de la ciudad, de modo que cuando un amigo me habló de la posibilidad de trabajar en este histórico lugar, no lo dudé ni un minuto, porque de hecho yo no conocía el interior de este edificio, debido a que era originario de un pequeño pueblo del estado de Puebla, y cuando veníamos de vacaciones solo lo veíamos de paso, y por algún motivo siempre creía que solo la gente rica y educada entraba en él. Pero durante mis días de capacitación comprendí que no era así, pues este recinto es un espacio cultural que puedes visitar gratuitamente para conocer la arquitectura y obras de arte de su interior, así como los conciertos y eventos que se presentan cada temporada, los cuales suelen tener costos accesibles para todos los bolsillos. En esta etapa de capacitación me quedé impresionado con la hermosura de este sitio, y aunque no entendía nada del arte que hay en él, se me hacía bonito y me hacía sentir orgulloso no solo de trabajar ahí, sino también de ser mexicano. De este modo, comencé mi primera semana laboral, plenamente contento por esta nueva oportunidad, pero aquel primer día lo recuerdo como si fuera ayer, porque apenas cayó la noche, la energía no solo del lugar, sino de toda la Alameda y los alrededores, cambió rotundamente, ya que se sentía cierto nivel de oscuridad que me remitía al pasado, pero también a todo eso que existe, pero que no podemos ver. La primera semana trabajando ahí fue extraña por este cambio energético del que les hablo, porque disfrutaba mucho trabajar ahí durante el día, pero apenas caía la noche, me sentía mal y solo me enfocaba en hacer mi trabajo sin pensar en nada más, porque esa primera semana tenía la sensación de escuchar voces en mi cabeza, pero no esa voz propia que todos escuchamos, sino una voz que yo sabía perfectamente que venía del exterior y la cual solía decirme cosas horribles y grotescas. Esto último lo traté con los profesionistas correspondientes gracias a los apoyos de mi empleo, pero nunca encontraron nada mal en mi cabeza, de modo que creí que aquellas voces y el miedo indescriptible solo eran cosas creadas por mí sin mayor importancia. Pero con el paso de los días, las voces que escuchaba comenzaron a aumentar, y la mayoría de ellas no me hablaban a mí en específico, solo interactuaban entre sí, hablando de distintos temas que me eran totalmente ajenos. Esto último pensé que se trataba de los ecos que suelen dejar este tipo de lugares,
que son muy concurridos, pero platicando con un compañero en la madrugada sobre estas situaciones que estaba viviendo, entendí que no era yo el que estaba mal, sino que este lugar era especial y aquí ocurrían cosas que estaban totalmente fuera de nuestra comprensión. Mi compañero me dijo que había ciertas noches en las que los muertos regresaban al Palacio de Bellas Artes, ya que en estas ocasiones las voces en la cabeza aumentaban considerablemente y los lugares públicos, como el escenario, los baños y los pasillos, se llenaban de sombras que caminaban de un lado a otro de forma rápida y agresiva, como si tuvieran prisa de llegar a la sala principal, donde justo a las 3 de la mañana se podía escuchar una horrible y estruendosa voz que solo podía ser evitada con el uso de audífonos. Cuando escuché esta historia, se me hizo muy interesante porque le daba explicación a muchas de las cosas que yo estaba viviendo, pero por el otro, honestamente, se me hacía un tanto fantástica y exagerada, porque hasta ese momento solo había experimentado unas cuantas voces en mi cabeza y esa extraña sensación de miedo por las noches, pero lo que yo desconocía era que aún no había llegado una de esas noches especiales de las que hablaba mi compañero, de modo que cuando me tocó vivir mi primera noche de día 13 y luna llena, pude vivir aquello de lo que se hablaba en secreto entre todos los guardias que trabajaban en el lugar. Esa vez, desde que llegué, noté que mis dos compañeros estaban raros y evidentemente temerosos, mientras se ponían de acuerdo en los horarios para hacer los rondines, evitando un rango de horas entre las 3 y las 4:30 de la mañana, ya que según ellos, ese era el horario en donde ocurría lo peor. Pero con mi novatez y escepticismo me ofrecí a hacer los rondines correspondientes, diciéndoles que no se preocuparan, que yo respetaba sus creencias, pero que personalmente no creía en nada de eso. De modo que cuando llegó este rango de horario, salí a hacer mi rondín por las instalaciones del palacio, con la intención de enfrentar mis propios miedos y demostrándome a mí mismo que todo lo que sentía y oía hasta ese momento no era real. Pero apenas comencé a caminar por el segundo piso, sentí un miedo indescriptible que no podía comprender, porque literalmente mi cuerpo se paralizó a la mitad de las escaleras y mis extremidades comenzaron a temblar de una forma tan violenta que temí que me pasara algo. Pero justo cuando lidiaba para mover mis piernas y subir al segundo piso, frente a mí, en el pasillo, vi cerca de 5 sombras, las cuales iban caminando con mucha prisa, tal como me habían comentado, pero en mi caso, cuando las vi, me transmitieron mucha desesperación, porque aunque eran sombras, podía ver algo de miedo en ellas, y eso me aterraba, porque era una sensación parecida a la que sientes cuando ves a un grupo de personas correr, alejándose de algo que tú no puedes ver, pero que sabes que es lo suficientemente aterrador para que huyan de ahí. Y en ese momento, justo cuando estaba paralizado en las escaleras, a un lado de mí pasó otra sombra, pero esta era distinta, ya que tenía un tamaño mayor, totalmente sobrehumano,
y su silueta era horrible y demoníaca, lo que me hizo sentir que ese era mi final, pero la sombra solo pasó junto a mí sin percatarse de mi presencia, poniendo toda su atención en las demás sombras que corrieron con mayor velocidad al sentir su presencia. Después de esto fue cuando comencé a retomar poco a poco el movimiento, de modo que cuando sentí algo de movimiento en mis piernas, comencé a bajar las escaleras para regresar a nuestra cabina, pero fue justo en ese momento cuando escuché aquel horrible grito, el cual era fuerte y largo, pero creando una extraña melodía, como si se tratara de un tipo de canción cuyo tarareo aún puedo escuchar en este momento cuando escribo este relato. Esa noche no sé cuánto tiempo tardé en llegar a la cabina, solo recuerdo que mi radio no dejaba de sonar, pero en mi caso lo único que quería era llegar y sentirme seguro, porque aquel demoníaco canto taladraba mis pensamientos, haciéndome sentir el miedo más fuerte y profundo que he sentido en toda mi vida. Cuando llegué a la cabina, mis compañeros me ayudaron a tranquilizarme, regañándome por no haberles hecho caso, pero incluso en ese momento a mí se me hacía muy difícil aceptar que todo aquello había sido real. Con el paso de los años, seguí trabajando ahí y solo me tocó vivir esa fecha especial en 2 ocasiones más, ya que curiosamente esto solo ocurría en los martes y viernes 13 de luna llena, pero en las demás noches también podías ver o escuchar una que otra cosa, a la cual era fácil acostumbrarte después de vivir aquella horrible pesadilla. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Félix y debido a mi profesión, pasé mucho tiempo trabajando en el Museo del Templo Mayor, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, acumulando así una gran experiencia en este lugar cercana a los 10 años, durante los cuales puedo decir que llegué a conocer todos los rincones del museo antes de su última remodelación, así como de cada una de sus piezas, las cuales puedo asegurarles que están cargadas de una energía particular, la cual es distinta entre sí. Hay unas que solo te remiten a recuerdos del pasado e incluso a momentos felices o de tranquilidad, mientras que otras son capaces de transmitir cierto conocimiento si aprendes a leerlas o escucharlas, pero hay unas en específico que están llenas de una fuerte energía oscura, y justamente mi experiencia es sobre una de ellas, sobre la estatua de Mictlantecutli, el dios del inframundo, la cual es una de las piezas que tiene más misterio para mí. Al inicio, cuando comencé a trabajar en este lugar, esta pieza se convirtió en una de mis favoritas debido al gran detalle con el que está elaborada y a su perfecto estado de conservación, además de que es una de las pocas representaciones de las deidades del pasado que han sido representadas con una imagen humana, aunque eso sí, bastante perturbadora, ya que las demás representaciones que se han encontrado sobre este dios suelen estar más asociadas con un esqueleto, pero la pieza que está en este museo tiene la apariencia de ser un ser humano semidescarnado, que como dije al inicio, tiene una energía muy especial, y en este sentido
Solo puedo decirles que de acuerdo a la información que se tiene, la pieza debió ser más perturbadora en el pasado, cuando estuvo en todo su esplendor, debido a los colores y detalles que tenía originalmente, además de que en la parte superior de su cráneo tiene varios orificios, en donde se le colocaban trozos de cabello humano real. Todo esto era fascinante para mí cuando solo la veía como una pieza histórica, pero cuando llegué a laborar por las noches en este museo, comencé a notar que la sala en la que se encuentra era una de las más especiales, por decirlo de algún modo, ya que al inicio, después de la medianoche, llegué a escuchar ruidos muy extraños en esta zona. Los primeros eran como un tipo de cánticos guturales de muy baja frecuencia, que sonaban en mi oído como un ligero zumbido, porque al inicio llegué a pensar que se trataba de un problema auditivo, pero cada vez que me acercaba a esta escultura, notaba que aquel ruido aumentaba notablemente, como si los cánticos provinieran de este lugar, y aunque era claro aquel fenómeno, no le di mayor importancia, ya que pensé que se trataba de un efecto normal debido al material con el que está elaborada y al sistema eléctrico del museo. Pero después, cuando trabajaba por la noche, llegué a escuchar claramente que alguien caminaba en esta zona. Los pasos eran lentos y pesados, distintos a los de cualquier ser humano, y lo peor es que cuando me acercaba nuevamente a la escultura, podía escuchar este sonido claramente, dándome cuenta que cada paso venía acompañado de un extraño sonido, parecido al que hacen los huesos al golpearse unos con otros. La primera vez que escuché esto, me alejé lo más posible de la sala, porque el sonido era real, y si ponía la atención suficiente, era capaz de escuchar también un tipo de respiración que congelaba todo mi cuerpo al instante, debido al miedo que me transmitía. Esto sucedió durante el primer año de trabajar ahí, en el que era común escuchar estos ruidos, por lo que siempre elegía trabajar con esta pieza con la luz del día, evitando específicamente aquellas horas de la noche en las que se podía percibir una mayor actividad. Pero a partir del segundo año de trabajar ahí, comenzaron a pasar otras cosas que definitivamente iban en contra de mi pensamiento técnico y científico. Todo comenzó una noche cuando trabajaba en una pieza de este museo, la cual solo podía ser manipulada con la mayor oscuridad posible debido a su complejo estado de conservación. Esa vez estaba trabajando en una zona bastante alejada de la estatua de Mictlantecutli, cuando de pronto, de reojo, en mi lado izquierdo, vi pasar una pequeña sombra, como si se tratara de algún tipo de invasor, ya que caminaba de una forma sigilosa, escondiéndose entre las sombras. Al percatarme de ello, mi reacción inmediata fue tomar mi lámpara y dirigir la luz hacia aquel sitio donde había visto que se había escondido la silueta del invasor. Pero cuando lo hice, escondido detrás de un muro, pude ver a un pequeño ser con la cara descarnada y aquel par de enormes ojos que nunca podré olvidar. Recuerdo que lo primero que hice fue gritar del miedo y al mismo tiempo haciendo sonidos
para asustar a lo que fuera que estuviera escondido en aquel lugar, porque en ese momento aún pensaba que se podía tratar de algún tipo de animal extraño o en su defecto de algún indigente que posiblemente se hubiera metido al museo después de haber tenido algún tipo de accidente. Pero justo cuando gritaba, el extraño ser comenzó a mostrarse más ante mí, y fue en ese momento cuando me di cuenta que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo, porque en verdad era horrible y por algún extraño motivo no parecían afectarle mis gritos, ni el hecho de tener un encuentro conmigo. Al contrario, mientras mi miedo aumentaba, se mostraba más, como si disfrutara del horror que causaba en mí. Esa noche alcancé a ver gran parte de su cuerpo, el cual no tenía nada que ver con el cuerpo de un ser humano, ya que su piel era distinta, así como sus entrañas, las cuales eran negras y con un aspecto de horrible putrefacción. En esa ocasión no supe cómo le hice, pero salí corriendo del lugar, llamando de inmediato al personal de seguridad. Pero esa noche el personal buscó por todos lados, tanto de forma física como a través del sistema de monitoreo, en el cual no apareció nada más que aquel video donde yo gritaba desesperadamente, como si estuviera viendo algo horrible que era invisible para los demás. Después de este acontecimiento, temí por mi propio juicio y por mi credibilidad profesional, ya que pensé que los policías reportarían este hecho como algo inusual para un trabajador de mi perfil. Pero extrañamente, esto no sucedió. Al contrario, ellos se mostraron muy solidarios conmigo, y mientras comíamos un poco de pan con café, me comenzaron a contar todas las experiencias paranormales que ellos presenciaban en este lugar, pero en específico con la estatua de Mictlantecutli, con la que era común que este tipo de cosas sucedieran, desde los ruidos que les conté hasta la aparición del ser que había visto, quien ellos afirman que se trataba del mismísimo dios del inframundo que está representado en la estatua. De acuerdo a sus relatos, el dios de la muerte, como ellos le llaman, suele aparecerse en ciertos días del año, en los que deambula por todas las salas del museo, para después salir a las calles del Zócalo, donde varias personas afirman haberlo visto, escondiéndose entre las sombras, pero procurando ser visto por las personas descuidadas que caminan solas por estas calles, e incluso hay quienes afirman que ha llegado a atacar a animales y personas para alimentarse de su sangre, tal como lo hacen los vampiros. Cuando escuché los relatos de los policías, pese a lo que había visto, pensaba que sonaba demasiado fantástico e irreal, tal como las leyendas que se suelen contar para entretener a los turistas. Pero lo que se me hacía bastante raro es que la descripción que me dieron del ser era casi exacta con la que yo había visto, porque créanme, la representación que hay en el museo no transmite ni la mitad del terror y perturbación que significa verlo en su forma física o real, porque cuando lo ves, sabes perfectamente que se trata de la misma deidad, pero al mismo tiempo sabes que es imposible que algo así pueda existir,
porque literalmente es como si un ser se hubiera escapado del mismísimo infierno. Y además de esto último, lo extraño es que de acuerdo a la información histórica que tenemos, los mexicas le realizaban ofrendas de líquido vital a este ser, lo que justificaría la sed de sangre de la que me hablaron los policías en las historias que me contaron aquella noche. Hasta este punto, creí que mi experiencia pasaría a ser una historia más de esas que me contaron los policías, pero después de aquel primer encuentro, en los años siguientes, seguí viendo a este dios de la muerte, de quien me he ido acostumbrando, por decirlo de algún modo, ya que en este tiempo logré descifrar un tipo de periodicidad en sus apariciones, ya que primero, en ciertas fechas del año, se escuchan los sonidos que les dije al inicio, como si se tratara de un tipo de invocación frecuencial. Después, se ven las sombras en varias salas del museo, y tras ello, en una noche especial, este ser logra encarnarse o materializarse para mostrarse de la misma forma en la que lo vi en aquella ocasión. Pero cuando logra esta encarnación, su interés no está en el museo, a menos que perciba la presencia de una persona nueva que él no reconozca, como me pasó a mí en mis primeros días. Pero cuando no nota algo raro en el museo, se sale a las calles del centro, en donde se pierde rápidamente en la oscuridad, como si conociera a la perfección todos los rincones del lugar. En estas noches lo he visto subirse a la catedral, creando la imagen más horrible que ustedes se pueden imaginar, porque esta entidad a veces camina en 2 pies de forma simiesca, pero otras lo hace de una forma perturbadora en 4 patas, y así es como suele escalar los edificios, como la catedral, intentando llegar a lo más alto, buscando la energía de la luna. Sé que esto es difícil de creer para ustedes, por lo que les pido que si ustedes quieren, lo tomen como un simple relato de terror, pero aún así, cuídense mucho por favor si andan por esta zona por las noches, ya que he escuchado muchos relatos que hablan sobre una gárgola o sobre vampiros, pero en mi experiencia creo que se trata de la presencia de este ser, quien pareciera reclamar la tierra que alguna vez fue suya. Esta experiencia no ha sido la única que he tenido con lo paranormal, tanto en este museo como en otros en los que he trabajado, por lo que espero contarles pronto sobre estos temas que muchos de nosotros sabemos que existen y que incluso llegamos a experimentar, pero de lo que muy pocos se atreven a contar. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Zulema y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en los canales de Xochimilco, uno de los lugares más populares de toda la Ciudad de México, donde se reúnen turistas nacionales e internacionales, y que incluso este lugar ha sido muy importante para la historia de todo nuestro país. Pero este lugar oculta un secreto que pocas personas saben y que esta noche me gustaría dar a conocer. Todo sucedió durante el mes de noviembre, cuando uno de mis profesores organizó un viaje a Xochimilco, durante el cual presenciaríamos la obra de teatro de La Llorona, la cual se desenvuelve sobre los canales de este lugar, y después
tras cenar algo en el pueblo, regresaríamos a uno de los embarcaderos, donde nuestro maestro tenía un contacto que nos permitiría dar un tour por este lugar después de la medianoche. Desde que escuché sobre este plan, fui de las primeras personas en anotarme en la lista de la excursión, ya que me encantaba la idea de ver la obra de La Llorona en este sitio mágico y sobre todo recorrer sus canales en medio de la oscuridad, escuchando las historias y leyendas de este sitio. Así que cuando llegó la noche, me emocioné mucho por lo que estaba a punto de vivir, pero la primera actividad, la obra de teatro, no fue todo lo que yo esperaba, ya que la obra era buena, no me malentiendan, pero el entorno no era el ideal, debido a que ese día, durante la tarde, había caído un fuerte aguacero que provocó que aquella noche hiciera un frío infernal, así como una fuerte humedad acompañada de cientos de mosquitos. De modo que cuando fuimos a cenar, aproveché para tomar algo caliente y esperar que aquella noche terminara rápido, ya que no me quedaban ganas del recorrido nocturno que aún nos faltaba esa noche. Pero cuando estábamos navegando por aquel lugar en medio de la oscuridad y cuando escuchaba las leyendas que nos contaba el guía, se me olvidaron por completo las inclemencias del clima y solo me puse a disfrutar aquellas historias relacionadas con La Llorona, los nahuales y la misteriosa isla de las muñecas, la cual fue uno de los lugares más impresionantes porque fue toda una experiencia haber visto todos aquellos juguetes de plástico colgados en medio de la noche, dando la impresión de que flotaban en la oscuridad. Pero justo cuando estábamos detenidos a unos metros de esta isla, me comencé a sentir bastante mareada, pese a no haber consumido nada de alcohol, y acompañado de ese malestar, empecé a sentir un fuerte dolor en mi espalda alta, y estos síntomas me acompañaron durante el resto de la noche, sin que las pastillas pudieran hacer algo al respecto, por lo que llegando a casa, le dije a mi madre lo que me estaba pasando, y después de darme más pastillas y un ligero masaje, por fin pude descansar, quedándome dormida casi al instante en el que mi cuerpo tocó la cama. Pero ya entrada la noche, comencé a escuchar una voz. Zulema, Zulema, despierta, soy yo, Zulema. Aquella voz era femenina y entre sueños, de inmediato la identifiqué, ya que sonaba idéntica a la voz de mi abuela, que había fallecido varios años atrás, por lo que abrí los ojos, pensando que quizá estaba soñando, pero cuando lo hice, me percaté que junto a mí, sentada a los pies de mi cama, estaba mi abuela, tal como yo la recordaba. En ese momento, me llené de alegría y solo quería levantarme para abrazarla y besarla, pero cuando lo intenté, me percaté que no me podía mover, porque tenía una sensación como si se tratara de una parálisis del sueño o de la clásica subida del muerto, pero en este caso no era un hombre sombra o un demonio el que estaba ahí, era mi abuela, la abuela que tanto extrañaba y que había amado en vida, por lo que no me dio miedo, solo la observaba, mientras ella me platicaba muchas cosas, de las cuales yo no entendía nada, porque me hablaba de personas y de hechos que yo no conocía, pero como a veces esta era la dinámica que tenía con ella en sus últimos días de vida, pensaba que esto era totalmente normal. Aquella noche, mi abuela se despidió
y después salió por la puerta de mi cuarto, obviamente sin abrirla, y cuando lo hizo, de inmediato me pude mover y me puse a llorar de la emoción por su amorosa visita. Pero esa mañana, cuando fui a trabajar en mi empleo de medio tiempo, noté que me sentía demasiado cansada y con el cuerpo adolorido, pero yo lo asociaba con el viaje de la noche anterior y con la visita de mi abuela, a quien vi alrededor de 1 hora, con los ojos abiertos y el cuerpo entumecido. Pero conforme avanzó el día, tanto en mi empleo como en la universidad, mis amigos y compañeros me preguntaban constantemente si estaba bien o si estaba enferma. Y cuando fui al baño de mi escuela, al verme al espejo, noté que en verdad me veía agotada, con la cara deshidratada y unas enormes ojeras, y conforme avanzaba la noche, cada vez me sentía más mal, de modo que esa vez falté a la última clase para irme temprano a mi casa, en donde ni siquiera cené, solo me fui directo a mi cama para caer dormida inmediatamente, y durante la madrugada, casi a la misma hora que la vez anterior, mi abuela me volvió a despertar, y tal como lo hizo antes, se sentó en la cama y se puso a platicar, solo que esta vez yo estaba más cansada y me dolía mucho el cuerpo, pero al mismo tiempo no quería que se detuviera, porque aquellas historias de hechos y personas que no conocía ahora eran más interesantes para mí, además de que no quería que la noche terminara, porque quería seguir sintiendo aquella sensación de cuando ella estaba viva. Y al igual que la noche anterior, en un punto en específico de la madrugada, mi abuela se despidió y se fue por la puerta de mi habitación. Pero cuando amaneció y apenas abrí los ojos, sentí un fuerte dolor en mi cuerpo y se me dificultaba moverme con normalidad, por lo que ese día no fui ni al trabajo ni a la universidad para ir al médico, quien me recetó los clásicos medicamentos, diciéndome que seguramente me había enfermado debido a la humedad y al frío de la noche en aquel viaje por Xochimilco. Pero esa semana, pese a tomarme todos los medicamentos y descansar, yo me seguía sintiendo mal, y por las noches, sin falta alguna, mi abuela me seguía visitando para contarme aquellas extrañas historias. Pero una mañana, desesperada por verme así, mi mamá me preguntó qué era lo que me estaba pasando, y aprovechando la situación, le conté sobre las visitas que me hacía su madre por las noches. Al principio, le conmovió escuchar la primera experiencia, pero después, cuando le conté algunas de las historias que me contaba, y cuando lo asoció con mi desgaste físico y emocional, se comenzó a preocupar, diciéndome que su madre nunca le había contado esas historias y que todo aquello parecía muy lejano a la mujer que ella recordaba en vida. De modo que al día siguiente, cuando mi estado físico seguía empeorando, mi madre llevó a un cura a nuestra casa, y cuyo perfil era distinto al de los demás curas de la Iglesia Católica, ya que él era muy abierto para hablar del mundo espiritual y de los fenómenos paranormales. Al principio pensé que su visita solo sería para charlar y para que rezara por mí, pero cuando comenzamos a platicar y le conté todo lo que estaba pasando, se preocupó y de un momento a otro me dijo que me detuviera, que era momento de que lo escuchara, pero que era importante que antes de todo entendiera que aquella mujer no era mi abuela
y que no tenían nada que ver con su alma ni con algo sagrado. Esto me lo explicó con libro en mano, diciéndome que todas las historias que me contaba aquella aparición tenían que ver con demonios y con las historias de cada uno de ellos. Esa tarde yo sentía que mi cuerpo se congelaba porque lo que decía estaba perfectamente justificado con las fuentes que me mostraba, pero al mismo tiempo recordaba el rostro de mi abuela y su voz, los cuales eran idénticos a los que tenía cuando estaba viva, y todo aquello me provocaba cierta repulsión porque no entendía cómo aquel ser que me visitaba podía hacer aquello con algo tan bonito y sagrado para mí. Pero el cura me dijo que esto era normal porque aquel ser que se me aparecía todas las noches estaba pegado a la energía de mi alma, ya que se trataba de un parásito astral cuyo objetivo era alimentarse de las emociones que emanaba durante estas apariciones por la noche, y que ese era el motivo de mi desgaste físico y mental. Esa tarde, el cura rezó por mí, lo que me hizo sentir un poco mejor, pero me dejó en claro que el desprendimiento de este ser dependía totalmente de mí, ya que solo podía alejar a este parásito a través de mis propias emociones, de modo que me pidió que solo por esa noche pusiera un espejo al lado de mi cama, de modo que cuando se me apareciera mi supuesta abuela, yo pudiera ver su verdadero reflejo. Y esa noche así lo hice, temblando del miedo, sin saber lo que realmente iba a suceder. Pero durante la madrugada, a la misma hora, la aparición que simulaba ser mi abuela se hizo presente nuevamente, solo que esta vez su apariencia no era la misma de las noches anteriores, porque parecía ser una versión oscura y enojada del recuerdo de mi abuela, quien me veía con unos horribles ojos de odio para después comenzar a hablar en un idioma completamente desconocido para mí, con una voz gruesa y ronca que hacía que aquella escena fuera una verdadera pesadilla. Mientras esto pasaba, yo intentaba rezar en mi mente una oración que el cura me había enseñado, porque en ese momento no podía mover mi cuello e incluso se me hacía difícil mover mis ojos para ver en dirección al espejo. Pero mientras decía aquella oración, poco a poco tenía más fuerza, y cuando logré mirar en dirección al espejo, pude ver a aquel ser tal como era en realidad, y su imagen era horrible y asquerosa, ya que se trataba de un ente monstruoso parecido a un asqueroso insecto gigante. En ese instante, el parásito se percató de que lo había visto con su verdadera forma y comenzó a gruñir, intentando intimidarme más, pero al mismo tiempo yo recuperaba poco a poco mi movimiento y con ello podía decir la oración cada vez más fuerte y con más intención, hasta que aquel horrible ser por fin se fue, huyendo en dirección hacia el piso de mi habitación. Después de esto, nunca se volvió a presentar esta entidad, y con el paso de los días me recuperé rápidamente, retomando mi vida normal. Lo que me dijo el cura en una plática posterior a este hecho fue que este parásito se me había pegado en aquel viaje nocturno por los canales de Xochimilco, ya que estos seres se aprovechan
de la fuerte concentración de energía humana que hay en estos sitios, y sobre todo en los lugares llenos de energía oscura, como la isla de las muñecas, cuyo verdadero fin no era malo en sí, pero ha sido la misma gente la que ha creado una densa sombra en torno a este y a otros lugares de la ciudad. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La casa de la colonia obrera. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Raúl y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en las calles de la Ciudad de México, en las que he trabajado como taxista durante más de 15 años, en los cuales nunca me había pasado nada sobrenatural, ya que el verdadero terror que vives en este trabajo es con los vivos, tal como lo decía mi abuelo. Pero en una ocasión, cuando estaba haciendo el curso para obtener el tarjetón de circulación, mientras comía con un grupo de compañeros, me llamó la atención que estuvieran hablando sobre una misteriosa casa ubicada en la colonia obrera, en la cual, según ellos, solían asustar, ya que de acuerdo a las experiencias que compartían, varios de ellos habían vivido cosas paranormales en este domicilio, aunque extrañamente todas las experiencias que contaban eran distintas entre sí y lo único que tenían en común es que por algún motivo siempre terminaban en esa misteriosa casa. Esa vez recuerdo haber escuchado la mayoría de los relatos y casi siempre yo era el que hacía el comentario gracioso para relajar la conversación, de modo que después de unos meses ya había olvidado todo al respecto, cuando de pronto, en una tarde lluviosa, cuando prácticamente no había nada de pasaje, tomé un viaje en la zona de Iztapalapa. Las pasajeras eran un par de mujeres vestidas completamente de negro, ya saben, de las personas que comúnmente se conocen como darketas. Las chicas iban platicando entre sí en un tono muy bajo y yo iba escuchando un poco de música, por lo que no les puse mucha atención, pero lo extraño es que mientras nos acercábamos al destino que me habían indicado, en la colonia obrera, el frío dentro del automóvil comenzó a descender bruscamente, y aunque activé el aire acondicionado, era imposible regular la temperatura. Esto pensé que se debía a la noche lluviosa y a la época del año, pero cuando avanzábamos más, la señal de radio se comenzó a distorsionar, llegando a un punto en el que ya no se escuchaba nada más que el ruido de estática de la señal. Al percatarme de esto, miré por el retrovisor para saber si las mujeres iban incómodas con esta situación, pero las dos seguían platicando como si nada hubiera pasado, pese a que yo me moría de frío y no podía entender cómo podían soportarlo, pese a ir vestidas con manga corta y falda. Pero aún con todos estos contratiempos, logré llegar y cuando estábamos cerca, las chicas me dijeron que me detuviera justo enfrente de una enorme y vieja casa. Cuando me detuve, las dos mujeres comenzaron a buscar en su bolsa, haciendo el clásico movimiento que hacen los clientes
cuando te van a decir que no traen dinero, pero para mi sorpresa, una de ellas sacó un billete grande y amablemente me agradeció, diciéndome que me quedara con el cambio. Después de eso, ambas se bajaron y entraron al domicilio, pero justo cuando me iba a arrancar, al voltear hacia atrás para ver si no se les había olvidado nada, noté que el asiento iba completamente mojado de un asqueroso líquido negro. Cuando vi eso, me dio mucho coraje y de inmediato me estacioné para bajarme y tocar la puerta donde se habían metido para reclamarles por el desastre que me habían dejado en el carro. Pero después de tocar fuertemente durante varios minutos, por fin me abrieron, pero no se trataba de las dos mujeres que se habían subido, sino de una extraña anciana, quien detrás de ella, casi pegado a su espalda, traía un enorme ser negro, cuyo origen era completamente desconocido para mí, ya que se trataba de algo parecido a una sombra, pero de textura gelatinosa y con un rostro tan horrible que me hizo temblar de inmediato, y al instante simplemente me paralicé, sin poder responderle a la anciana, después de que ella me preguntara con su horrible voz: ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver al diablo? Justamente después de que dijo aquello, retomé el movimiento y comencé a correr rápida y torpemente a mi taxi, y de inmediato me arranqué, alejándome de aquella casa lo más pronto posible. Esa misma noche fui a un lavado de autos nocturno, donde me cobraron extra por lavar el sillón, el cual terminé tirando días después, porque ningún método era capaz de quitarle aquel horrible hedor. En la actualidad, siempre evito pasar por la calle donde está esa casa, y en un par de ocasiones en los que no pude evitarlo, alcancé a ver 2 taxis detenidos justo afuera del domicilio, pero en ambos casos nunca vi al chofer, por lo que siempre le rezo a Dios para que nunca me vuelva a pasar algo similar, ni a mí ni a cualquier compañero de profesión. Antes de continuar con la última historia de la noche, recuerda suscribirte a mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, donde podrás escuchar más historias paranormales de la luz y la oscuridad. El hombre polilla. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Augusto y soy chofer de taxi en un servicio por aplicación. Antes que nada, quisiera agradecerte porque tu voz me ha hecho compañía durante mis jornadas de trabajo, e incluso varios clientes ya se han hecho fans de tu canal después de haber escuchado una de tus historias en mi coche. Pero en esta ocasión escribo para contarte una experiencia que me pasó y que hasta el momento no puedo darle ninguna explicación lógica. Todo sucedió durante el mes de noviembre, cuando recibí una alerta en mi aplicación, la cual indicaba un viaje bastante costoso, cuyo origen estaba marcado en el famoso convento del Desierto de los Leones. En ese momento, yo me encontraba por la zona de Santa Fe, por lo que dudé en tomarlo, pero la cantidad que me marcaba era tal que me terminó por convencer, ya que con solo ese viaje sacaría lo suficiente para tener una buena ganancia, ya que esto ocurrió pasadas las 10 de la noche, cuando ya había juntado lo de la cuenta. Pero mientras manejaba al lugar de encuentro, pensaba en la posibilidad de que se tratara de una broma, una estafa o algo más peligroso, ya que mientras más me acercaba, todo el entorno
se ponía cada vez más solo y oscuro, ya que este convento está en lo más alto de un cerro en una zona boscosa, por lo que en mi interior hice el acuerdo de no detenerme ni subir al pasaje en caso de que viera que se tratara de personas sospechosas, pero cuando llegué vi que los pasajeros eran un par de personas de edad adulta, quienes traían uniforme y eran despedidos por el guardia del convento, lo que me dejó más tranquilo, ya que eso me daba más certeza sobre mi seguridad. Y apenas comenzamos el recorrido, lo confirmé, ya que ambos eran muy amables y de inmediato comenzaron a platicar conmigo, agradeciéndome por tomar el viaje, ya que varios compañeros los habían rechazado, además de contarme que ellos regularmente no pedían taxi, pero que lo hicieron porque justamente ese día se les había descompuesto su automóvil. Hasta este punto, el viaje era muy ameno y de alguna forma comencé a disfrutar del exótico entorno y de la oscuridad de la noche, cuando de pronto, mientras descendía por las curvas de la carretera, al mirar por mi retrovisor, vi un enorme ser con alas que volaba justo detrás de nosotros. De primera instancia, pensé que se trataba de un tipo de ave, porque tenía un par de enormes ojos rojos, pero cuando los pasajeros se percataron de mi nerviosismo, voltearon hacia atrás y me comenzaron a gritar, diciéndome que no me detuviera, que acelerara y bajara lo más rápido que pudiera para llegar a un punto de luz. En ese momento pensé que exageraban e incluso me molesté un poco, pero cuando vi de nuevo por el retrovisor, pude ver mejor a aquella cosa, y fue en ese momento cuando me percaté que estábamos en peligro porque tenía un tamaño monstruoso, cercano a los 2 metros de largo, y su aspecto no se parecía a nada de lo que hubiera visto antes, ya que claramente su cuerpo tenía una horrible forma humanoide. Aquel ser volador nos siguió durante unos 2 minutos aproximadamente, volando justo detrás del carro y encima de nosotros, golpeando en un par de veces la unidad, pero gracias a Dios, a la distancia, pude ver un mirador, el cual estaba demasiado iluminado, y conforme nos acercábamos, era evidente que aquella cosa disminuía su velocidad para quedarse atrás en la oscuridad. Cuando nos detuvimos, debajo de los faros de luz, nos asomamos desde el interior del carro, mirando hacia todos lados, y por ningún lado lo pudimos ver, por lo que decidimos continuar con el último tramo que nos faltaba, bajando lo más rápido que podía, y gracias a Dios regresamos rápido a la carretera, donde poco a poco nos adentramos en la normalidad bajo las luces de la civilización. Esa noche, los pasajeros me dijeron que se trataba del hombre polilla, que ya varios lo habían visto en esta zona, pero que las monjas que de vez en cuando visitaban el convento decían que se trataba de un demonio que hace mucho fue exorcizado de aquel convento y que en ciertas noches intentaba regresar a él. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal, entre los que se encuentran Jorge Armando Reyes, Pablo Ari, Nayeli Ríos, María de los Ángeles Villanueva y Mario Sánchez. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les parecieron las historias. Espero las hayan disfrutado y que nos hayan acompañado esta noche
a disfrutar las experiencias paranormales que oculta esta ciudad. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a ese canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final de este video, también les dejaré otro enlace para que escuchen el segundo especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en esta ciudad. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios qué otra parte de la Ciudad de México hace falta mencionar en el canal, donde también puedan ocurrir sucesos paranormales, o también pueden compartirme un emoji de un pastel. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.